Estamos en la materia de diseño y experimentos con la maestra María Cristina Muera López. El NRC de la materia es 108070, sección D02. Vamos a presentarles el tema de 2 a la K y 3 a la K. Hola, soy Emanuel Reynoso Ramírez y vamos a ir con el primer problema, que es de una bacterióloga que está interesada en el efecto que tienen dos diferentes medios de cultivo, que es el factor A, es el 1, es el nivel bajo, y el 2 es el nivel alto. Y los dos lapsos de tiempo, que es el factor B, va a ser 12 horas para el nivel bajo y 18 horas para el nivel alto. Sobre el crecimiento de un virus en particular, tenemos aquí la tabla con las réplicas y empezamos con las hipótesis. Primero son las hipótesis de medios de cultivo. La hipótesis nula es que no se observe ninguna diferencia significativa entre ninguno de los dos niveles que tenemos. Y la hipótesis alternativa es que en al menos uno de los dos niveles o en los dos niveles se presenta alguna diferencia significativa. Después, para los lapsos de tiempo, tenemos la hipótesis nula, que es que se observe ningún tipo de diferencia para ninguno de los dos niveles, y la hipótesis alternativa es que se observe al menos alguna diferencia entre los dos tipos de niveles. Y tenemos las hipótesis de la combinación, es que en ninguna, para la hipótesis nula, en ninguna de las combinaciones se observen diferencias significativas, y la hipótesis alternativa es que al menos en alguna combinación se observa alguna diferencia significativa. Mi nombre es Mariana Navarro Tamayo y a mí me toca la parte de los procedimientos de la 2K. Aquí podemos ver la gráfica con la información de nuestro problema respectivo. Pasando al otro lado, acá tenemos ya el cálculo de la integración de los signos, que nos da positivo, negativo, negativo y positivo, porque negativo más negativo da positivo, positivo más negativo da negativo, en el mismo caso el inverso, y positivo más positivo da positivo. Aquí tenemos el total, que es la suma de todos nuestros números de cada nivel, que sería 1, A, B y AB. Estos fueron colocados según el nivel bajo y el nivel alto de cada respectivamente de A y B. Con el total ya pues sacamos el número total de todo esto, que nos da 711, y ya con todos estos obtenidos vamos a sacar el contraste. En el contraste tenemos fórmulas específicas para A, B y A y B. Vamos a tomar el ejemplo del documento del documento de 2K, en donde podemos ver las fórmulas que se tomaron para la realización de del contraste. Aquí podemos ver la fórmula del contraste, que en el caso de A es A más AB menos 1 menos B, y como podemos ver aquí, de este lado fueron colocados 1, A, B y AB. Con esto tomándolo en cuenta, vamos a sacar la primera fórmula del contraste de A. Bueno, como podemos ver, aquí ya sacamos el cálculo de los contrastes correspondientes a cada uno. Aquí, como se puede ver en las fórmulas de acá, es prácticamente lo mismo, pero va cambiando según lo que se quiere sacar. Pasa de ser A a ser B, así sucesivamente. También podemos ver con el número C. Ahí aquí. Bueno, aquí podemos ver que nos salió menos 15, 119 y menos 47, tomando en cuenta todos los valores de más, menos. Se puede notar que aquí se suma y se resta como que viene una fórmula. Y ya con los cálculos de contraste, seguimos a lo siguiente que podemos ver acá, que son las fórmulas de la suma de cuadrados, en donde se toma el contraste a la potencia 2 entre 4 por n. En este caso, n va a ser nuestro nivel de repeticiones, que son 6 réplicas, entonces sería 4 por 6. Lo que nos daría un total de 24. Y ahorita pasaremos a realizar el cálculo de las sumas cuadrados totales. Como se puede ver, ya sacamos el cálculo de la suma de los cuadrados, en donde tenemos que el resultado del contraste A se divide, y como ya se mencionó, por 4 por el número de réplicas, que sería 6, y nos da 24. Entonces 15 al cuadrado entre 24 nos da 9.38 para la suma de cuadrados de A. Para la suma de cuadrados de B es menos 47 al cuadrado menos 24, que nos da menos 92.04. Y aquí pasamos a la de suma de cuadrados de
total o del error. Hay dos formas de sacarlo, porque tenemos hay dos formas de sacar la suma de cuadrados total. Una en la que se toma todos los valores y los multiplicas al cuadrado y se restan menos el total de 711 al cuadrado entre 24 y nos da 793.63. Y la otra forma, como se puede ver aquí, es de la otra forma es de la suma de cuadrados de A más la suma de cuadrados de B más la suma de cuadrados de B y más la suma de cuadrados de error. Y al utilizar esa fórmula podemos ver que nos da el mismo resultado. No se notó porque ya sería muy... Repito. Ya sería mucho cálculo, pero sí se utiliza como comprobación y nos salió el mismo cálculo. Entonces pasamos a la suma de cuadrados del error. Entonces, aquí podemos ver que la fórmula de la suma de cuadrados del error es la suma de cuadrados total menos suma de cuadrados de A, menos suma de cuadrados de A y menos suma de cuadrados de B. A ver, aquí nos faltó escribir un cálculo, pero me saca igual. A B es el resultado de suma de cuadrados de B. Aquí ya sacamos la suma de cuadrados de A, suma de cuadrados de B y suma de cuadrados de AB. También se calculó la suma de cuadrados del error y la suma de cuadrados total. Aquí hay que recalcar que hay dos formas de sacar la suma de cuadrados total. Una se puede utilizar para la comprobación de otra y cuando el momento de realizarlo nos salió el mismo resultado que fue 793.63. Pasando de regreso a la suma de cuadrados de A, tomamos el resultado del contraste A que nos salió 15 al cuadrado entre 24 que fue el 4 por las repeticiones que fueron 6 igual a 9.38. Acá en el caso de suma de cuadrados de B se tomó el contraste de B que fueron 119 multiplicado al cuadrado entre 24 lo que nos dio 590.04. En el contraste de AB se tomó el resultado de menos 47 del contraste AB. Aquí se tomó a la potencia de 2 entre 24, lo que nos dio menos 92.04. Pasando a la suma de cuadrados totales, como mencioné, hay dos formas. La primera forma es tomar cada dato que se ve aquí, multiplicado al cuadrado, restado por el cuadrado de 711 entre 24, lo que ya dije se nos da 793.68. La otra forma de sacar la suma de cuadrados totales es suma de cuadrados A más suma de cuadrados B más suma de cuadrados AB más suma de cuadrados error. Y como podemos ver necesitamos el error. Así que esta forma es una forma de comprobación de esta anterior, en donde podemos ver que la suma de cuadrados del error es la suma de cuadrados totales menos suma de cuadrados A menos suma de cuadrados B menos suma de cuadrados AB. Entonces aquí serían 9.38 más 590.04 más menos, porque podemos notar que aquí tenemos un menos, así que se pone entre paréntesis 92.04, donde podemos ver que el resultado es 286.25. Después de haber sacado las sumas de cuadrados totales, pasamos al cálculo de GL, que son los grados de libertad. En este caso, los grados de libertad son, se divide el total de, en este caso serían A es igual a 2, B es igual a 2 y N minúscula es igual a 6 por las repeticiones. Entonces el grado de libertad de A nos da igual a el resultado de 2 menos 1, lo que nos da 1. Para que el grado de libertad de B es lo mismo. Se toma el valor que es 2 restado en 1, lo que nos da igual a 1. Para que el grado de libertad de AB tenemos menos de 2 menos 1 multiplicado por 2 menos 1, lo que nos da un total de 1. Y pasamos a los grados de libertad del error, que es el error aquí, como podemos ver en la fórmula, es
multiplicación de AB por n menos 1. En este caso se toman los valores completos, que sería 2 por 2 por 5. Bueno, el resultado sería 5, pero es el número 6 restado con 1. Lo que esto nos da un total de 20. Y con los grados de libertad del total, aquí podemos ver que el cálculo es A por B por N menos 1. Se toma el resultado anterior de 20 por menos 1. Se toma el resultado anterior, pero tomando los valores completos, que sería 2 por 2 por 6, lo que nos da un total de 24 menos 1, lo que nos da 23. Y luego pasamos a calcular esto. Después de haber conseguido los grados de libertad, pasamos a los cuadrados medios. Entonces, dependiendo cada factor, se realiza la fórmula. Aquí tenemos que los cuadrados medios de A se sacan con la suma de cuadrados de A entre los grados de libertad, que ya tuvieron calculado sacar. Y así sucesivamente se va tomando según los grados de libertad entre la suma de cuadrados. Ya con los cálculos de cuadrados medios, que tenemos 9.38 entre 1, porque fueron los grados de libertad, en donde podemos ver que es 1, se pasó a ser el mismo resultado por el dividirse entre 1, 9.38. Pasa lo mismo con el cuadrados medios de B y el cuadrados medios de AB, pero en el cuadrados medios del error, ahí tenemos que los grados de libertad son 20, entonces 286.25 entre 20 nos da 14.31. Después de haber conseguido sacado los cálculos de cuadrados medios, pasamos a sacar los cálculos de f calculada o f0ab y f0b y fa. En este caso se toma el resultado de cuadrados medios entre el resultado de los cuadrados medios del error. Aquí tenemos 9.38 entre 14.31, lo que da 0.66. De los f calculada de b es 590.04 entre 14.31, lo que nos da 41.23. Entre la f calculada de b es menos 92.04 entre 14.31, que nos da menos 6.43. Y aquí tenemos los f tablas, que en este es la alfa, que en nuestro caso es 0.5, a, luego a menos 1 por b menos 1, lo que nos da 0.5, 1, 20, lo que nos da 4.35. Lo que podemos ver aquí es la tabla de f calculada, en donde podemos ver el número 1 y 20, lo que nos da 4.35. De este lado ya tenemos el ANOVA completamente realizado, en donde podemos ver los medios de cultivo, lapsos de tiempo, que es el B, interacción AB, error total, en donde tenemos la suma de cuadrados, los grados de libertad, la suma de los cuadrados medios, la F calculada y la F tablas, en donde podemos ver que este es menor, mayor y menor a las F tablas. Para continuar con el tema, necesitamos sacar los efectos promedio de A, B y AB. Para eso tenemos la fórmula, que es lo que ya habíamos calculado, el contraste sobre 2 por n. Entonces ya tenemos el efecto promedio de A, que su contraste era menos 15, 2 por n nos dio 12, entonces 15 sobre 12 y nos da menos 1.25. Lo mismo con el B, que nos dio 119 sobre 12, 9.92, y menos 47 sobre 12, menos 3.92 para AB. Ya tenemos esto listo acá de este lado. El Pareto, tenemos los efectos promedio ya en una tablita, A, B y AB, aquí los podemos ver. Y está el diagrama de Pareto, de grande y chico, ordenado. Tenemos primero el B, que es 9.92, después el AB, que es menos 3.92, y el A, que es menos 1.25, que es el más pequeño. Están los tres hacia el lado derecho porque son valores absolutos, no importa si es negativo o positivo, para poderlos graficar. Continuando con las gráficas, tenemos la gráfica de promedios de A primero.
Esta se obtiene con el 1 que sacamos de la primera tabla, que eran los dos valores negativos, más b. Entonces 140 más 223, y eso va sobre 2n, que es 2 por 5, y nos da 36.3 para lo negativo. Y para lo positivo tenemos a más ab, que eran los dos valores positivos de a en la tabla, sobre 2n, 156 más 192 sobre 2n, 2 por 5, y nos da 34.8. Aquí está graficado. Aquí está graficado y ya se puede ver de negativo a positivo cómo va descendiendo la línea de 36.3, que era el negativo, a 34.8, que es el positivo. El siguiente es el promedio de b, que se calcula con una fórmula muy similar: 1 más a, que es el lado negativo de b, sobre 2n, nos dio a nosotros 140 más 156 sobre 2 por 5, que nos da 29.6 para el negativo, y para el positivo es b más ab sobre 2n, 223 más 192 sobre 2 por 5, y eso es 41.5. Aquí tenemos el diagrama de negativo a positivo, que en este caso va ascendiendo de 29.6 a 41.5. Para finalizar, vamos con conclusiones y recomendaciones. Como conclusiones tenemos que no hubo diferencias significativas en los medios de cultivo, que eran factor A, pero sí hubo diferencias significativas en los lapsos de tiempo, que fue el factor B. Por lo tanto, ahí rechazamos la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa. Y en la interacción de A con B no hubo diferencias significativas. Como recomendaciones, nosotros les podríamos decir que lo ideal es el lapso de tiempo de 18 horas, que es el mayor. Es donde vimos que los números llegaban más altos. Y vamos con el siguiente tema, que es el diseño de 3 a la K. Tenemos este primer ejercicio, que es: un ingeniero está interesado en el efecto de la velocidad de corte, que va a ser el factor A, la dureza del metal, que es el factor B, y el ángulo de corte, que es el factor C, sobre la duración de una herramienta de corte. Para ello se eligen dos niveles para cada factor y se corren dos réplicas del diseño factorial. La tabla siguiente presenta los datos del tiempo de duración en horas de la herramienta. Iniciamos con las hipótesis. Tenemos para el factor A, que es la velocidad de corte, la hipótesis nula es que no existe ninguna diferencia significativa entre los niveles que tenemos, y la hipótesis alternativa. Que es que sí existen diferencias significativas entre las réplicas que tenemos para el factor A, que es velocidad de corte. Para el factor B, que es la dureza del metal, tenemos como hipótesis nula que no existe ninguna diferencia significativa entre los dos niveles que tenemos, y la hipótesis alternativa es que existe alguna diferencia entre los niveles. Y para el factor C, que es el ángulo de corte, es más bien lo mismo, es la hipótesis nula, que es que no existen diferencias significativas entre los dos réplicas que tenemos, y la hipótesis alternativa es que exista al menos alguna diferencia significativa entre las dos réplicas. Continuando con las hipótesis, tenemos primero la hipótesis de la interacción de A con B, que la hipótesis nula es que no existen diferencias significativas entre el cruce de la velocidad del corte con la dureza del metal, y la hipótesis alternativa es que existe alguna diferencia significativa entre la velocidad de corte y la dureza del metal. Para A con C, que sería la velocidad de corte y el ángulo de corte, la hipótesis nula es que no existen diferencias significativas entre la velocidad y el ángulo de corte, y la hipótesis alternativa es que exista al menos una diferencia. Y la hipótesis alternativa es que exista al menos alguna diferencia entre la velocidad y el ángulo de corte. Por último, tenemos de interacciones el B con el C, que es dureza del metal y ángulo de corte. La hipótesis nula es que no existe ninguna diferencia significativa entre la dureza del metal y el ángulo del corte, y la hipótesis alternativa es que existe al menos una diferencia entre la dureza del metal y el ángulo del corte. Para terminar con las hipótesis, tenemos la triple interacción, que es A con B con C, velocidad con dureza del metal con ángulo de corte. La hipótesis nula es que no existe ninguna diferencia significativa en ninguno de los tres factores, considerando las dos réplicas que tenemos, y la hipótesis alternativa es que existe al menos una diferencia entre los tres factores. Es que existe al menos una diferencia entre los tres factores con las dos réplicas que tenemos.
Bueno, yo soy Viviana Fabiola Hernández Martínez y voy a comenzar para explicar el problema. Aquí tenemos ya la tabla del problema. Tenemos los códigos que es 1, A, B, C, AC, BC, AB y ABC. Cada uno pues tiene sus réplicas y la sumatoria de cada réplica por renglón nos da los totales, que en ejemplo el 221 más los 311 nos da como resultado 532. Así sucesivamente, la suma de todos los resultados nos da un total de 6610. Ahora nos vamos a ir con el contraste de A. De este lado tenemos las fórmulas de los contrastes. Por ejemplo, en contraste A tenemos que A más AB más AC más ABC menos el 1 lo tenemos aquí en código, que nos da un total de 532, no es el 1 literal, menos B, menos C, menos BC, nos tiene que dar el contraste de A, y así sucesivamente con cada uno. Aquí están las fórmulas. Por ejemplo, el contraste de B es B más AB más BC más ABC menos 1 menos A menos C menos AC, y eso nos tendrá que dar su contraste. Aquí ya estaría la fórmula ya sustituida con los datos. Por ejemplo, en contraste A, los 360, aquí los podemos encontrar, que es la A, los 1024, aquí está, que viene siendo más A más ABC, que pues es la cantidad que nos da, y pues cada uno tiene su propio código. Entonces, en total nos da 146, y con todos los demás de contraste B, contraste C, sucesivamente, pues cada uno ya tiene su resultado. Y de los contrastes nos va a ayudar en sacar la suma de cuadrados. Pero antes tenemos la suma de cuadrados totales, que recordemos que es la sumatoria de todos los datos que tenemos al cuadrado, y lo tenemos que restar menos el total, que son los 6610. Eso tiene que ser al cuadrado también, sobre 16. ¿Por qué 16? Porque es el número de datos, que en la fórmula pues es la multiplicación de ABC, entonces nos da un total de 16, y eso nos da el resultado de 134.587.75. De este resultado ya nos vamos con la suma de cuadrados de A, que tenemos el dato que nos dio en su contraste, 146, tiene que ser al cuadrado sobre 8, así va la fórmula, por 2 porque tenemos dos réplicas. Entonces la multiplicación de 8 por 2 es 16, aquí ha pasado en limpio, y a 146 a 2, dividido entre 16, nos da un total de 32.25, y luego seguimos con suma de cuadrados de B, que es lo mismo. Tenemos los 674, que fue su contraste, lo tenemos que dividir entre los 16 que tenemos ahí mismo, no cambia la fórmula, y eso nos da el 28.392.25. De este lado tenemos los demás datos, que viene siendo la suma de cuadrados de C, suma de cuadrados de AB, suma de cuadrados de AC y suma de cuadrados de ABC. Por ejemplo, el de ABC pues viene siendo el negativo de 278 al cuadrado, que aquí está, viene siendo sobre 16, nos da un total de menos 4.830 menos 25. Después de este dato tenemos que sacar la suma de cuadrados de error. ¿Esto cómo se saca? Es la sumatoria de todos los datos que obtenimos de la suma de cuadrados. Por ejemplo, los 134.000, tenemos el primer dato, que fue el resultado de 134.587, que fue el resultado de la suma de cuadrados totales, menos la suma de cuadrados de A, los 1.332.25, menos los 28.392, menos los 20.592.25, así sucesivamente entre todo, y nos daría un total de 148.842.
De este lado tenemos lo que es la tabla de la ANOVA, ya con los datos pasados de todo lo que hicimos anteriormente. Tenemos fuente, pues es el código que los datos, que es A, B, C, AB, AC, BC, la combinación de ambos, ABC, el error y el total. Tenemos la suma de cuadrados, que ya lo habíamos sacado anteriormente, que era pues todos los datos que habíamos hecho, las sumas. Y tenemos el grado de libertad. ¿Cómo se saca el grado de libertad? Tenemos nuestros datos que A equivale a 2 menos 1 nos da un total de 1. Entonces B también vale 2, C también vale 2 porque tenemos los dos datos. Entonces cada uno nos da un total de 1. Y luego tenemos el grado de libertad de AB, que esto nos da, la fórmula es A menos 1 por B menos 1. Recordemos que A menos 1 nos dio un total de 1 y B menos 1 también. Entonces la multiplicación de ambas nos da un resultado de 1. Aquí también A menos 1 por C menos 1. Sustituimos y nos dio el resultado de 1, al igual que el de BC. Y el de ABC, pues es la multiplicación de todas. Que A menos 1 pues es 1, B menos 1 es 1 y C menos 1 es 1. Y la multiplicación por todas nos da un total de 1. El grado de libertad de error tenemos en fórmula que es ABC por N menos 1. N es nuestro equivalente a 2 porque tenemos dos factores. Tenemos dos renglones con datos. Entonces ese 2 menos 1 multiplicado por los datos originales, que viene siendo la cantidad de 2. Entonces sería el 2 por 2 por 2. Y aquí sería entonces el A sería 2, el B sería 2, el C sería 2, cada uno multiplicado. Y aquí N equivale a 2 menos 1, nos daría un total de 1. Entonces sería 2 por 2, 4 por 2, 8, por 1 nos quedaría en 8. Y tenemos el grado de libertad del total, que viene siendo la fórmula de A, B, por N, menos 1. En total tenemos los datos que son 16, menos 1 porque son los datos totales. Entonces sería la cantidad de 15. En cuadrados medios tenemos que sacarlo de esta manera. La suma de cuadrados que nos dio tenemos que dividirlo por el grado de libertad. En este caso, en fuente de A, los grados de libertad es 1332.25. Lo dividimos por 1, que fue el resultado que nos dio, y nos daría pues el resultado de 1332.25. Y así sucesivamente con cada uno, hasta llegar a cuadrados medios de error, que en este caso sería los 148.842 entre 8 nos da el total de 18.605.25. De nos pasamos a la razón de f. Esto se saca de que los cuadrados medios que obtuvimos de la operación de la división de este lado, cada dato se tiene que dividir por lo del error, por que es cuadrados medios del error. Entonces, los 1332.25 entre los 18.605.25 nos da un total de 0.7, al igual que el 28.392.25 entre los 18.605.25 nos da un total de 1.53. Entonces así se sacaría la razón de f. Ahora seguimos con la f de tablas. ¿Cómo sacamos los 5.32? De este lado. Entonces vamos con f de tablas. ¿Cómo sacamos el 5.32? Bueno, la fórmula, al inicio del problema teníamos que alfa es igual a 0.05. Entonces en este caso vamos a ocupar la tabla del 0.05 y tenemos los datos que A nos equivale a 1, y eso lo tenemos que buscar junto con el grado de libertad de error, que en este caso es 8. Entonces vámonos a la tabla del 0.05. Tenemos como primer dato el 1. Tenemos como primer dato el 1 y buscamos el 8, que fue el grado de libertad de error, y nos da un total de 5.32. Entonces aquí ya en la tabla de la ANOVA ponemos en f de tablas el dato de todos. Entonces ya nada más vemos si es mayor o menor y si cumple con las hipótesis o no.
En este caso, por ejemplo, el 0.07 pues es menor a 5.32, el 1.53 es menos a 5.32, el 1.11 es menos a 5.32 y así sucesivamente. Continuando con el problema, vamos a hacer el Pareto de efectos promedio. Aquí tenemos primero la fórmula para calcular el efecto promedio de cada uno de los factores. Es el contraste de cada uno sobre 4 por n, que en nuestro caso es 2. Entonces esto va a ir sobre 8. El contraste de A fue 146 sobre 8 nos da 18.25, de B 674, y aquí está el resultado, y aquí están los resultados de todos usando la misma fórmula. Después de eso, lo que hicimos fue organizar todos los datos en un Pareto para que fuera más visual, más fácil de ver, organizados de valor más grande a valor más chico, que tenemos de este lado. Está aquí nuestro Pareto, pusimos hasta arriba la de A con C, porque fue el más grande. Recordamos que aquí es valores absolutos, por eso todos están hacia el mismo lado, aunque sean negativos. Tenemos el más grande que es AC, después sigue B con 84.25, C con 71.75, ABC con menos 34.25, BC con menos 24. Problema, vamos a dar las conclusiones y recomendaciones. Como conclusiones tenemos que no se observó ninguna diferencia significativa en ninguno de los factores y en ninguna combinación, ya que en todos se aceptó la hipótesis nula. Y como recomendaciones podríamos dar continuar como están, con los datos que tienen, porque no existen diferencias, no hay más altos, no hay más bajos, entonces podemos seguir como estamos.